Vamos ahora a tocar la parte en la cual compartimos lo que nosotros llamamos proyectos estratégicos dentro del instituto a través de presentaciones cortas. Al igual que ayer, esto consiste en 5 minutos de presentación para dar el panorama general del proyecto y luego un espacio para preguntas y respuestas. Al igual que ayer, esta parte es la que consideramos la más rica. Cualquier pregunta, sugerencia, comentarios o sumarse a participar en estas iniciativas es más que bienvenida. Entonces, para dar inicio, le pido a la doctora Janet Gutiérrez nos apoye para coordinar este workshop. Janet. Pues muchas gracias a todos por su asistencia e iniciaremos entonces con la presentación del proyecto de la Unidad de Alimentos Saludables, en donde, bueno, cabe mencionar que no porque digamos que es la unidad tal o cual, significa que es un proyecto solamente alineado con esa unidad, sino que si no fuera por la colaboración con el resto de las unidades y otros profesores de diferentes escuelas, pues no estaríamos presentando lo que hoy tenemos de avances. Entonces, le pido a la doctora Astrid Domínguez que nos acompañe para escuchar los avances y las perspectivas del proyecto Impact of Obesity and Diabetes on the Unexplored Compositional Profile of Breast Milk from Mexican Women. Buenos días a todos, mi nombre es Astrid Domínguez, soy investigador postdoctoral de la Unidad de Alimentos Saludables y hoy voy a presentar uno de los proyectos en los cuales estamos trabajando dentro de la unidad y pues en el cual, como ya bien mencionaba la doctora, estamos evaluando el impacto de la obesidad y la diabetes en el perfil composicional de la leche materna de mujeres mexicanas sobre la salud intestinal y en la primera infancia. Todo esto con un enfoque multiómico. Entonces, bueno, aquí les presento a nuestro equipo de trabajo y así como las instituciones con las que estamos colaborando en este proyecto. Este proyecto, como comentaba, está liderado por la Unidad de Alimentos Saludables, pero es en colaboración con la Unidad de Biología Integrativa del Instituto. Y bueno, alguna de las colaboraciones que tenemos es con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC en España, y con el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, que también forma parte del CSIC, así como el Instituto Nacional de Ecología INECOL, el CIATEG y la Secretaría de Salud de Nuevo León. Y bueno, este proyecto está dividido en 3 etapas. En la primera etapa, lo que queremos es identificar los cambios en el perfil composicional de leche materna de mujeres mexicanas que presenten obesidad o diabetes. Esto desde un enfoque integral ómico. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar evaluando metaboloma, proteoma, peptidoma y lipidoma. La segunda etapa, esta consiste en evaluar el efecto de un extracto rico en oligosacáridos extraídos de leche materna de mujeres con obesidad y con diabetes en la microbiota intestinal de la primera infancia. Y en la tercera etapa vamos a evaluar el efecto de la lactancia de mujeres mexicanas que están cursando con obesidad y diabetes sobre lo mismo, nuevamente, la composición ómica, que es microbioma, proteoma, peptidoma y lipidoma, durante la primera infancia. Nos referimos a primera infancia hasta los primeros 6 meses, y para tener un poco el panorama pues, un poco más claro de este proyecto, tenemos la siguiente estrategia experimental. El reclutamiento de estas mujeres se está llevando a cabo en el Hospital Regional Materno Infantil de alta especialidad de aquí de la ciudad de Monterrey, y se estarán reclutando mujeres que asistan a las consultas prenatales. Nuestros grupos experimentales son 4, mujeres normopeso, mujeres que estén cursando con obesidad, otro grupo mujeres que presenten diabetes y un último grupo que presenten obesidad y diabetes.
Entonces son 4 grupos con una N de 25 cada uno. Y bueno, posterior al nacimiento se llevarán a cabo los muestreos. Estos consisten tanto de leche materna como de heces de los bebés. Estos muestreos se llevarán a cabo a las 72 horas después del parto y posteriormente al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Y evaluaremos, como ya les comentaba, pues, la composición ómica. Como comentaba también previamente, una de las etapas de este proyecto es evaluar el extracto rico en oligosacáridos provenientes de leche materna de estos diversos grupos en la microbiota intestinal en un modelo de fermentación in vitro, fermentación colónica in vitro. Y bueno, ya para concluir, quisiera mostrarles un poco los avances. No sé si se alcanza a ver muy bien que llevamos hasta ahorita, en qué punto del proyecto nos encontramos. Y bueno, primero ya se desarrollaron los protocolos clínicos y los consentimientos informados para este proyecto. Y estos protocolos y consentimientos ya fueron aprobados por todos los comités correspondientes, comités de ética, así como también ya se tiene el desarrollo y la implementación de protocolos de oligosacáridos. Ese se está llevando a cabo aquí, Campus Monterrey, por el doctor Víctor Urrutia. También se tiene ya el desarrollo e implementación del protocolo de metabolómica, también aquí en Campus Monterrey, por el doctor Cuauhtémoc Licona. Y el desarrollo y la implementación del protocolo para proteómica y peptidómica por una servidora en colaboración con el INECOL. Y bueno, se están ahorita in progress, el desarrollo y la implementación de los protocolos para lipidómica, estos en el IPLA, en España. Y bueno, como parte de los entregables, ya se está trabajando en el primer manuscrito y en una propuesta para financiamiento para la World Diabetes Foundation. Y aproximadamente ahorita ya en el reclutamiento y colección de muestras estamos en una etapa aproximadamente en un 55%. Muchas gracias a todos por su atención y dejo abierto el micrófono para preguntas. Gracias, Astrid. ¿Hay alguna pregunta? I saw the poster and it's really spectacular. How does diet affect breast milk composition, and how are you controlling for that in your studies? Thank you. Right now, what we want is to compare the different profiles from the different health stages. We want to identify metabolites that lead us to elucidate some pathway, but I don't think we are considering diet as a… Because if the diet is not good, maybe that's the problem with the breast milk. I'm just… Well, we do have a 24-hour recall, like diet recall for these women, but I don't think we are considering diet as a factor, more like diabetes and obesity. I don't know if Dr. Urrutia wants to… I want to also explain that this is an exploratory study because there's no data about the Mexican population with these problems, and eventually we want to upgrade this analysis to other regions in Mexico, and therefore to include in a next study to include an intervention with diet and with healthy foods that we are developing. Hola, muchas felicidades por este trabajo tan importante. La leche materna es el alimento perfecto y la primera vacuna natural que reciben los niños. Entonces, ver esta parte que pasa en la leche materna de mamás con obesidad es muy, muy relevante.
Quisiera entender un poquito mejor las hipótesis detrás, o sea, qué esperan encontrar en los infantes alimentados con leche materna de estas mamás. Y otra pregunta, ¿por qué se llaman grupos experimentales si no se están interviniendo? Un poco esas dos preguntas. Gracias. Muchas gracias. Sí, esperamos encontrar las diferencias. Queremos encontrar algunos metabolitos que nos puedan predecir alguna ruta, que nos puedan dar alguna luz hacia alguna ruta metabólica, pues ya sea en alguna proteína, algún oligosacárido. Sí. Y respecto a los grupos experimentales, pues más bien son grupos de estudio. Sería como el nombre correcto. No sé si. Buenas, ¿cómo estás? En la presentación tú mostrabas, en cuanto a la leche materna, que había una diapositiva donde mostrabas los recipientes para recolectar la leche materna y me imagino que las otras era el amamantamiento normal. ¿Cómo el usar esos recipientes para almacenar la leche materna puede afectar tu estudio? Sí, yo creo que el doctor Víctor nos puede completar la pregunta. Sí, permiso. Bueno, respondiendo la pregunta en cuanto a la colecta de las muestras, en el caso de calostro, el procedimiento fue asistido por profesional de la salud especializado en la colecta de leche. En este caso fueron los del banco de leche del materno infantil a colectar la muestra de calostro por la complejidad, por el volumen muy reducido que podemos llegar a obtener. En las visitas a domicilio obteníamos o estamos obteniendo mediante un extractor de tipo manual, ¿no? Si bien el extractor de tipo manual viene en ciertas condiciones de esterilidad, en condiciones libres de residuos de microplásticos, ¿no?, que pueda generar. Entonces, para estos estudios no se ve afectada el tema de la composición, sin embargo, para otros muy probablemente no sea como el mejor o el más ideal, ¿no? En este caso, estábamos también planteando estudiar los microplásticos, evidentemente en un tipo de recipiente de colecta, pues ese no es el ideal, ¿no? Tiene que ser uno de vidrio y tiene que estar bajo las mismas condiciones de esterilidad, ¿no? Entonces, para este estudio, pues no afectaría, ¿no? Gracias, Víctor. Creo que tenemos una pregunta que respondería muy bien la doctora Cristina Chuk, que también está involucrada en el proyecto. Muy interesante. ¿Cuál es el objetivo de buscar la digestión in vitro de los HMOs y si se pueden obtener de las heces de los bebés? Sí, gracias por la pregunta. Lo que queremos obtener es un pool estándar de heces de bebés a los 6 meses y estudiar cómo el perfil microbiológico durante esta fermentación colónica es afectada por extractos específicos de oligosacáridos que tengan perfiles semejantes a los encontrados en las donadoras. Entonces, de alguna manera, controlar tanto el perfil de oligosacáridos, hacerlo relativamente específico y evaluar específicamente también o puntualmente el cambio en la microbiota en este modelo de fermentación. Bueno, ¿por qué estudiar estos oligosacáridos? Estos oligosacáridos ya podemos encontrar mucha evidencia que son factores probióticos que promueven la proliferación de bacterias probióticas benéficas que evitan un proceso muy complejo llamado disbiosis, ¿no? Sabemos las consecuencias de la disbiosis, entonces, ¿por qué estudiar estos oligosacáridos? Al estudiar los grupos de estudio, hay ciertos indicios que el perfilado o la distribución tanto en variabilidad y cantidad de oligosacáridos puede
diferir en estos grupos experimentales. En población mexicana hay muy poca información, entonces lo que queremos es establecer cómo cambia este perfilado de oligosacáridos y cómo al llevarlo a un modelo de fermentación controlada, qué cambios puede provocar, ¿no? Entonces, el modelo de fermentación se está desarrollando en colaboración con el CATJ, con la doctora Marisela. Entonces, digamos que ese modelo de fermentación está en las manos correctas, ¿no? Entonces, todos sabemos que ella le ha dedicado mucho tiempo a esa parte de investigación, ¿no? Entonces, lo que buscamos es eso, ¿no? Cambios microbiológicos asociados a los perfilados de oligosacáridos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hay una última pregunta, sí. Gracias. Hola, felicidades por la investigación. Una pregunta como pensando en las consecuencias, tal vez como consecuencias no intencionadas. ¿Qué sucedería si encontramos que la leche, que ciertas personas no producen una leche materna tan buena? O sea, ¿qué pasa y cómo les dicen a las mamás que, pues, o sea, ¿qué hacemos, ¿no? Cuando encontramos que la leche materna no sea tan buena para los bebés? Gracias. La doctora Cristina. No se peleen. De hecho, sí existen algunos estudios sobre la calidad de la leche materna y eso es lo que estamos buscando, encontrar alternativas para proponerles alimentación adecuada y que la leche tenga una mejor calidad. Pero, perdón, ya me adelanté. No, de hecho eso es precisamente, Dani, eventualmente encontrar algunas diferencias, si es que existen, e intervenir de alguna manera, ya sea la alimentación de la madre, como comentaba uno de las personas de la audiencia, o desarrollar suplementos para complementar precisamente esa alimentación. De hecho, fue una de las iniciativas originalmente en la propuesta, derivada o que nació en esta unidad de alimentos saludables para apoyar el desarrollo de primera infancia y nutrición de primera infancia. Sí, gracias, Cristina. De hecho, se conecta con el proyecto de Smart Lipids que vimos ayer. Es una de las estrategias que estamos planteando para el futuro, ya que tengamos un poquito más de datos con esta exploración. Pues muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la presentación de la unidad de biología integrativa. La doctora Rocío Díaz nos presentará el proyecto Biomarkers, Subtyping and Targets for Mexican Metabolic Health. Hola otra vez, buenos días. Rápidamente les comentamos el primer proyecto Challenge que nosotros tenemos ahorita. Les presento primero a los miembros de la unidad. La mitad son de medicina y la mitad somos ingenieros, entonces aquí hay bastante multidisciplinas y biólogos computacionales también. Gran parte de nuestro interés de las plataformas que queremos mostrar ahorita es los estudios metabólicos que queremos hacer en mexicanos. ¿Sí? Las plataformas que estamos generando en esta unidad van dirigidas a generar este conocimiento de base del que ahorita no tenemos tanto. En estos 2 días hemos hablado de varias cohortes, de muchos estudios que se hacen en distintas poblaciones, y pues nosotros queremos contribuir a que la población mexicana esté más estudiada y haya más datos representativos de cómo nos alimentamos nosotros, cómo nos enfermamos nosotros y cómo también podemos diagnosticarnos de una manera más eficaz. Para eso queremos montar esta plataforma multiómica en la cual ahorita estamos. Este proyecto es el Stage 1, en donde vamos a tener información genómica y metabolómica. Vamos a comenzar con el principio y el fin de las ómicas y poco a poco ir agregando en las diferentes etapas también las otras herramientas, ¿no? También los objetivos es colaborar a través de
estadios de desarrollo en modelos preclínicos, clínicos y pues desde single cell hasta poblaciones, ¿no? Ahorita este challenge es enfocado precisamente en poblaciones y en individuos. Sí, y aquí lo podemos dividir en 3 subgrupos, ¿no? Ahorita ya también con la unidad de alimentos, con el doctor Cuauhtémoc Licuna y demás, se está con nosotros teniendo ya resultados sobre calostro, también sobre el efecto de la obesidad en la metagenómica y metabolómica de calostro con el trabajo de Karina. Ahorita estamos comenzando también con un programa de utilizar genoma y metaboloma de suero en 650 adultos, y hay otra tercera parte, un poquito más de población, de más cuestiones epidemiológicas, en donde se va a utilizar Machine Learning para poder hacer reanalizar datos epidemiológicos que ya tenemos acumulados a través de las diferentes agencias en México en los últimos años. Sí, entonces ahorita rápidamente en cuestión de los resultados que se han tenido con el trabajo de Karina, postdoc, y el doctor Cuauhtémoc Licona, en calostro exclusivamente, ahorita ya se están haciendo correlaciones de las diferencias entre microbioma que hay presente en el calostro de las de mujeres normopeso y con obesidad, y también con esas asociaciones con las diferencias que se encuentran en el metaboloma también de esta primer leche que se produce en el momento del nacimiento. Hay algunos ya metabolitos que se tienen identificados, tanto que suben como bajan, tanto en plasma de la mamá como en el calostro, y ahorita se tiene 16S y se van a tener ya información metagenómica próximamente, con la cual ya también con el trabajo de Yuli, que por acá está, se van a hacer precisamente esos enriquecimientos de pathways para poder comprender un poco este efecto de obesidad sobre calidad de la primera generación de leche después de parto. Por otro lado, en este estudio que vamos, que estamos organizando en cuestión de genoma, metaboloma y demás, estamos tomando ventaja también de la participación del doctor Víctor Treviño, la doctora Rosy Ortiz, y el proyecto Origen, que es que se tiene paralelo aquí en el TEC, en el cual durante los próximos 5 años se va a generar un repositorio y un biorepositorio, y se va a secuenciar genoma completo de 100,000 mexicanos. Entonces nosotros queremos tener este merge para poder también tener diversos clinical trials que ya se tienen ahorita en TEC Salud, para poder entonces tener esa base genómica con metabolómica de suero, para poder comenzar a saber posibles marcadores que nosotros tengamos en población mexicana. Vamos a tomar distintos cohortes que ya tenemos. Comenzamos ahorita con el cohorte de enfermeros saludables, y para poder entonces empezar a generar estas plataformas para después ampliarlas en otros challenges que puedan venir, ¿no? Y por último, se tienen distintas cohortes aquí a nivel nacional. Está el ESMAESTRAS, y después está también otro proyecto del Salvador, con el Salvador Subirán, en donde la parte bioinformática y de biología computacional del grupo es con el doctor Emanuel, que también anda por allá, y Fahime. Se están haciendo también con reanálisis de datos con Machine Learning para poder desde otro lado dar ese también análisis epidemiológico también de la población mexicana. Y bueno, estamos abiertos acá a preguntas, todos de los que hablan están por acá, por si… Gracias, Rocío. ¿Preguntas? Gracias, Rocío, por la presentación.
Generalmente hemos estado hablando de diferentes niveles en lo que el instituto y las diferentes unidades de investigación están trabajando en el instituto. Hay mucha vinculación entre las diferentes unidades y los proyectos que hemos estado viendo durante estos 2 días. Pero ha sido un poco difícil este último paso, que creo que en este proyecto sí lo estoy viendo, en de cómo un proyecto de investigación puede brincar a generar una propuesta de política pública, pero tiene que ver un poco con el nivel de análisis en el que propones el proyecto. No estoy diciendo que los otros proyectos no lo tengan, sino más bien es por el nivel en donde se enfoca o se presenta el propio proyecto. Y creo que tendría en un futuro un conjunto de recomendaciones de política pública bastante bueno. Y creo que esa vinculación con las otras unidades también puede servir como el camino que tenemos que seguir entre las diferentes unidades en el instituto, pues para generar lo que estamos tratando de hacer con este proyecto. Muchas felicidades, Rosy. Muchas gracias. Y sí, precisamente esta unidad queremos ser también este brazo que pueda del instituto, en donde podamos tener datos que puedan servir para cuestiones de política pública, podamos también analizar el efecto también del mejoramiento de los alimentos, las células que vayan a traer polimorfismos que sean particulares del mexicano, poder hacer esos también estudios y poder integrar, ¿no? Por eso también le pusimos biología integrativa. En este sentido y sí es bien importante este awareness de lo que traemos, y no solo nosotros, ¿no? Sino también la vinculación con las instituciones también en México, que ya tienen bastante rato también generando esta información epidemiológica, clínica y social, ¿no? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Muchas gracias por la presentación. Una pregunta, no sé qué tan preliminar pudiera ser, pero dentro de algunos de los subgrupos de poblaciones que están colectando datos, ¿existe alguna hipótesis de base respecto a metaboloma o genoma per se, o ese tipo de interpretaciones estarían dando a posteriori, una vez realizada la... Sí, eso a posteriori. Por lo general, cuando uno hace estas caracterizaciones, pues, tu hipótesis de inicio va a haber cambios, ¿no? Y precisamente el objetivo principal es generar este tejido de datos, tanto genómicos como metabolómicos. Posteriormente se van a ir enriqueciendo, ¿no? Pero ahorita con eso se comienza, y a la hora de que tú haces esas correlaciones o esas metabolómicas diferenciales y demás, cuando aquí el chiste es sacar es ese dato que no te lo esperabas, esa correlación que ni siquiera se te hubiera ocurrido que pudiera ocurrir, y de ahí comenzar ya diversas líneas de investigación o irse un poco más a fondo para poder ya después encontrar mecanismos en distintos modelos, etcétera, ¿no? Es el punto de partida. De acuerdo. Y, por ejemplo, a priori, ¿cuál sería ese poder estadístico o número de personas para poder, hablando en un contexto general, comenzar a decir aquí tenemos una diferencia notable? Sí, ahorita con este proyecto en particular que está fondeado, estamos comenzando con 650, ¿sí? Una N de 650 en donde también las consideraciones, una es la N y otra también es profundidad, ¿no? Tanto profundidad de secuenciación genómica como
la fineza también de lo que puede llegar a tener de metabolómica no dirigida, que esa sería a nivel masas, pero también tenemos una parte dirigida que por el tiempo pues lo tuvimos que ahorita decir rápido, pero en cuestión dirigida nos vamos a ir muy en particular a metabolitos de vitaminas y lípidos, ¿no? O sea, para también comenzar eso y dar también esa potencia y poder ver algunas diferencias y poder continuar. Gracias. ¿Hay más preguntas? Aprovecho que Omar Lozano tiene el micrófono para pedirle que pase a presentar el proyecto de la Unidad de Bioingeniería y Dispositivos Médicos, y agradecemos mucho a la doctora Rocío Díaz por presentar este proyecto. Perfecto. ¿Ya está la presentación? Perfecto. Buenas tardes a todos. Voy a presentar este proyecto de la Unidad de Bioingeniería y Dispositivos Médicos, cuyo título es nanoformulaciones novedosas antiobesidad para infancia temprana. La idea de este proyecto es poder generar formulaciones que pudieran ser aplicadas eventualmente hacia una infancia temprana. Recordemos que en el contexto actual de los proyectos tenemos un marco de 2 años total para poderlo realizar, y en una primera parte de la estrategia la estamos viendo actualmente en pantalla. Déjenme ver puntero. Ok, tenemos en la parte izquierda justamente la identificación de bioactivos compuestos que puedan ser de interés. Por un lado, podemos buscar aquellos que hay en la literatura, de los cuales hemos identificado algunos de interés. Ahorita platicamos al respecto, pero más en la parte de desarrollo, en la parte de drug discovery, es, por ejemplo, nuevos bioactivos. En este caso, como unidad estamos pensando en base a extractos, en este caso de fuentes animales, serpientes venenosas, poder identificar aquellas fracciones que sean de interés antiobesogénico y eventualmente aquellas de interés poder llevarlas a un proceso de escalamiento en laboratorio para poder tener una mayor cantidad. Ahora, en paralelo, estamos buscando cómo poder entregarlos de una manera eficiente, como podemos ver en los recuadros morados. En este caso, estamos hablando sobre el diseño y síntesis de nanosistemas, nanopartículas que los puedan entregar. ¿Por qué nanotecnología? Al tener la ventaja de un tamaño compacto y pequeño, es mucho más fácil su distribución cuando hablamos en torrente sanguíneo y su capacidad de internalización hacia las células, lo que nos puede potenciar justamente efectos que estemos buscando. Finalmente, todo esto converge en la parte central inferior, estudios in vitro. Decidimos para esta primera fase del proyecto centrarnos sobre los efectos en células de adipocitos, y una vez que tengamos esta caracterización, ya sea compuestos libres y o encapsulados, poder generar una matriz que nos permita determinar aquellas preformulaciones que sean de interés y que por lo tanto los podamos desarrollar y escalar. Escalar, tal vez estudiar en otros cultivos in vitro, eventualmente modelos animales, y poder tener pruebas de concepto completas en este sentido. Aquí, pues bueno, básicamente es el objetivo del proyecto que les acabo de describir, pero para poder realizar este objetivo hemos decidido realizar, constituir un consorcio en este caso. Antes de pasar al consorcio, pues un poco de las moléculas que estamos interesadas en estudiar. En el caso de aquella selección, estoy yendo para, una disculpa. En este caso, dentro de las moléculas que queremos estudiar, inicialmente en base a literatura hemos elegido antioxidantes antiinflamatorios que queremos probar, y además, pues bueno, extractos péptidos de crotamina, etcétera. Para constituir justamente este consorcio, primeramente somos los integrantes de la unidad que estamos involucrados, Jorge Benavides en la parte de Drug Discovery,
Carla Mayolo y un servidor en la parte de desarrollo de nanosistemas, así como la prueba de moléculas mencionadas en la literatura, pero además tenemos colaboraciones internacionales ya establecidas. Por ejemplo, con la doctora Judith Klein de la Universidad del Estado de Arizona, asimismo con la doctora Nora Ventosa del Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona, y asimismo con el doctor Carsten Haupt de la Universidad Tecnológica de Compiègne. Lo que estamos buscando con este consorcio es poder avanzar ciertas líneas estratégicas. Por ejemplo, la parte del análisis preciso de bioactivos de extractos a base de fuentes naturales, y con la parte de la doctora Nora Ventosa, en este caso ellos han desarrollado sistemas de coaxisomas que queremos probar en estos adipocitos. El doctor Carsten Haupt ha desarrollado tecnologías a base de polímeros molecularmente impresos que estamos buscando explorar, además que de manera interna poder estudiar el encapsulamiento y entrega con estrategias ya sea a base de biopolímeros o liberación controlada a base de estímulos externos, por ejemplo, radiación electromagnética. Ahora bien, también tenemos un consorcio interno dentro del tecnológico, por ejemplo, por parte de la Escuela de Ingeniería y Ciencias con el doctor Francisco Sierra, con apoyo en estudios, en este caso simulaciones de dinámica molecular, con Alan Aguirre, con el estudio de sistemas de liposomas, y asimismo con el doctor Daniel Jacobo para estudios, en este caso de plataformas con adipocitos, y la doctora Marion Brunk con el apoyo para estudios eventualmente específicos sobre marcadores de adipocitos. Entonces tenemos un consorcio establecido internacional y así interno con 3 unidades del Instituto de Investigación para la Obesidad, la unidad de alimentos saludables, la unidad de medicina experimental. Y finalmente, ¿dónde estamos ahorita? Hemos logrado varios avances. Tenemos un acuerdo de colaboración con el Instituto de Ciencias de Materiales, un doble grado con la Universidad Tecnológica de Compiègne, y hemos recibido financiamiento externo, en este caso por parte de CONACYT, en la parte específica del extracto de venenos por parte del proyecto. ¿Qué hemos avanzado? Hemos avanzado en la parte de interacción, docking y dinámica molecular de algunos de los compuestos con el receptor GLP-1. Hemos también avanzado en la parte de algunos diseños de nanopartículas, por ejemplo, a base de seda de fibroína. Asimismo, en la preparación de diferenciación de adipocitos, y asimismo estudiar aquellos marcadores de superficie que puedan ser una estrategia de direccionamiento. Y con esto, muchas gracias. Gracias. Gracias, Omar. Continuamos con la sesión de preguntas. Gracias, Omar. Gracias. Son 2 pequeñas preguntas. Una es, cuando escucho el concepto drogas antidipogénicas, obesogénicas, perdón, como lo dice, ¿a qué se refiere? O sea, ahorita vimos que realmente el manejar el contexto de la hipertrofia, hiperplasia, la termogénesis, la sensibilidad del tejido, su adaptación, su funcionalidad, ¿a qué específicamente se refiere o cuál es tu experimento que te va a ayudar a encontrar esa bioactividad potencial? ¿A qué se refiere? ¿Solo a diferenciación del adipocito? No es únicamente la parte de diferenciación per se. Con digamos, la primera línea de moléculas que estamos interesados, antiinflamatorios, antioxidantes, pues estamos tratando de impactar en esas vías que eventualmente, como una primera línea, digamos, es ver esos cambios en fenotipo, por ejemplo, una disminución de las vacuolas lipídicas que se ve en los adipocitos blancos, por ejemplo. Eventualmente en los efectos con los venenos vamos a ver dónde se van afectando. Entonces, primera línea es un cambio en fenotipo.
¿nos vamos a quedar ahí? No, eventualmente, ya que veamos algunos efectos, pues quisiéramos profundizar ya en marcadores más particulares, tal vez algunos de los mencionados ahorita en la presentación anterior por Tony Vidal, etcétera. Pero digamos que la aproximación es paso a paso, primero ver fenotipo, eventualmente vamos a ver algunas expresiones génicas y proteicas. Sí, mi segundo comentario es un poquito, cuando leí el título realmente me pareció, cuando empezaste a describir, ¿cómo van a sobrellevar el tema de decir que para el tratamiento de obesidad infantil van a darle venenos o propéptidos? No sé si a lo mejor es importante desde este momento empezarle a cambiar el título. Yo tengo experiencia trabajando algunos años con algunos colaboradores que trabajaban venenos de escorpión y tenían una resiliencia en la comunidad completa por decir, voy a tratar la enfermedad cardiovascular con un péptido de escorpión. Entonces, quizá el concepto de pensar en péptidos, moverle un poco a la familia de los compuestos para que no te lleves esa impresión de que vas a tratar de curar la enfermedad infantil con un veneno en un niño. No sé, es como algo conceptual que leí y noté. Definitivamente, es totalmente correcto y por eso justamente mencionamos son extractos de venenos, algunas fracciones que tenemos que ver no únicamente en este caso que tengan un efecto, vamos a decir, inicialmente positivo en adipocitos. En este caso, con estos, si son péptidos finalmente lo que vamos a estar trabajando, tenemos que ver su perfil de seguridad. Si los estamos encapsulando eventualmente, pues ver el perfil de nanoseguridad como tal. Estamos comenzando con sistemas biocompatibles, biopolímeros, por ejemplo, PLGA, que hemos trabajado mucho en el laboratorio, seda de fibroína, liposomas que al menos mayoritariamente la comunidad se ha reportado que tienen su perfil de seguridad relativamente alto, entonces ya la incógnita es pues el contenido que no tenga algún efecto indeseado, pero tenemos que pasar a través de ese tipo de estudios y definitivamente tomamos el mensaje de manejarlo hacia extractos de péptidos o péptidos con algún tipo de capacidad. Gracias. Mi pregunta también es sobre las serpientes. ¿Cuál es el racional que tenéis para pensar que el veneno de una serpiente puede ser útil en este contexto? Muy bien, para poder responder a esta pregunta, quisiera pasar el micrófono a Jorge Benavides, el líder de esta parte del proyecto. Muchas gracias, Omar. Bueno, ahí va la respuesta o el intento de respuesta. No fue así aleatorio, es decir, no dijimos, bueno, pues hay serpientes de cascabel aquí, vamos a agarrarlas y ver qué sale. Hay un estudio, como siempre en la ciencia, ciertos investigadores estaban buscando algo y encontraron otra cosa. Un grupo de investigación estaba trabajando con extractos de veneno de serpiente y particularmente con un péptido que se llama crotamina. Y lo que estaban buscando es si había cierta actividad antitumoral. Lo que se dieron cuenta es que aparte de tener sí cierta actividad antitumoral, podían ver en modelos animales una cierta reducción en tejido graso y una cierta diferenciación. Entonces, de ahí surgió esta idea de, bueno, vamos a ver qué está ocurriendo con esta crotamina, que ya se vio cierto efecto, todavía no se sabe el mecanismo, entonces prácticamente lo que estamos intentando hacer es trabajar con crotamina, identificar crotamine-like peptides, es decir, péptidos que tengan una estructura similar o que sean homólogos en otras especies de serpientes de cascabel, para número uno, verificar este efecto primero in vitro, como ya lo decía Omar, después cuando ya trabajamos las formulaciones, pues pasaremos a la parte in vivo, y sobre todo, por ejemplo, con el equipo de Judith Lane en Arizona State, hacer una metabolómica diferenciada y hacer un estudio ya más a nivel molecular para ver qué está ocurriendo. En realidad, si bien se vio el efecto en animales, no se sabe en realidad qué está ocurriendo. Yo creo que la segunda diapositiva de tu presentación debe ser esto, porque es que si no, parece como que de repente aparecéis sin un racional, y eso me parece razonable. Pero, y la segunda pregunta es, si tú consideras que esto es antiadipogénico, directamente, ¿por qué piensas que eso va a ser una solución para la obesidad? Finalmente, desde una fase exploratoria inicial, el poder controlar justamente estos contenidos en
en los adipocitos o eventualmente en tejido adiposo y poder apoyar hasta cierto punto en la fase de acumulación o que tal vez favorezcan una termogénesis, pues pudiera ayudarnos a tratar de encontrar esta parte del balance. Ciertamente es, y estamos en esta parte totalmente de acuerdo, pues una parte pequeña dentro de toda la historia. Yeah. Bueno, ya sé que esto es un coñazo, pero vamos a ver. Si hacéis eso y es antiadipogénico primario, entonces te va a causar problemas porque eso no te resuelve el problema, sino te los aumenta. La segunda cosa es, si vais a priorizar tratamientos antiinflamatorios y antioxidantes, me pregunto si no te interesará también por lo menos incluir algún tipo de célula inmune que sea donde ese tipo de tratamientos pueden ser más activos. Y eso no quiere decir que no sean importantes en el tejido adiposo, pero a lo mejor la respuesta de un adipocito a un antioxidante no es tan potente como la de las células inmunes que están en el tejido adiposo. Totalmente. Si bien esto no está incluido en este proyecto, parte de las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio incluyen algunas células inmunes, macrófagos en particular. No va en esta primera línea de estudio, pero está dentro del plan eventualmente. Y la última cosa, para mí lo más valioso del programa es el intentar desarrollar sistemas de delivery para adipocitos, porque si no para esto puede ser útil para otro tipo de tratamientos en otro contexto, y incluso si luego las podéis cambiar las estrategias para otro tipo de células, pues puede ser muy útil. Entonces el valor yo creo que va más por ahí que por el otro lado. Definitivamente, como en todos los proyectos, proponemos llegar a algún lado. No sabemos si vamos a llegar, pero en ese caminar, el desarrollo de tecnologías que eventualmente pudiéramos aplicarlas y replicarlas hacia otro tipo de aplicación es algo muy valioso que hemos considerado dentro del mapa. Gracias. Pues muchas gracias por esta sesión de retroalimentación, y a Omar por todo y a Jorge por las respuestas a todas estas comentarios y preguntas que se tuvieron. Y le pedimos a la doctora Perla Pérez de la Unidad de Medicina Experimental pase a presentarnos el proyecto de Caloric Restriction and Intermittent Fasting as Possible Intervention to Control Heart Failure. Hola, buenos días. Soy la doctora Perla Pérez. Yo soy investigador postdoctoral de la Unidad de Medicina Experimental y Terapias Avanzadas. Y les voy a presentar el proyecto en el cual nosotros estamos trabajando acerca del estudio de la restricción calórica y el ayuno intermitente como posibles estrategias para control de la falla cardíaca. Nosotros estamos enfocados principalmente en un tipo de falla cardíaca, que es la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, en la cual hay una alteración importante en el corazón. Se presenta un aumento en las paredes del ventrículo izquierdo, mayor rigidez, una disfunción diastólica. Aunque hay una fracción de eyección que se conserva, este aporte de flujo sanguíneo no es suficiente para satisfacer las demandas del organismo. Entonces es una enfermedad compleja que no solamente afecta al corazón, sino que afecta también a otros órganos, principalmente nosotros que estamos enfocados también en músculo esquelético. Se presenta atrofia, se presenta fatiga, también afecta al pulmón. Y como mencionaba el día de ayer el doctor Omar, es una enfermedad que tiene un componente, un origen metabólico. Se sabe hasta este momento que los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, cerca del 80% tienen obesidad, el 45% pueden presentar diabetes mellitus tipo 2, hay un importante componente de hipertensión, de síndrome metabólico, y la edad, el envejecimiento también es un factor de riesgo importante. Entonces se sabe que al ser una enfermedad de origen metabólico, se han postulado intervenciones importantes para tratar principalmente las comorbilidades, y en esto se ha enfocado principalmente en lo que es la dieta, las intervenciones de dieta. Faltan muchos estudios, no es mucho lo que se sabe, pero sí tenemos ciertos antecedentes importantes que nos indican que, por ejemplo, intervenciones como restricción calórica y ayuno intermitente pueden mejorar los parámetros de riesgos cardiovasculares. Por ejemplo, se reduce el índice de masa corporal, todos estos riesgos, glucosa, colesterol, presión arterial. Y también en estudios in vitro se ha encontrado que puede tener este tipo de dietas o intervenciones efectos a nivel de cardioprotección.
Nosotros en nuestro grupo el año pasado publicamos un artículo de revisión donde evaluamos posibles mecanismos que pueden estar involucrados precisamente en cómo estas intervenciones en dieta pueden tener un efecto positivo en la función cardíaca. Y en esto se ha centrado particularmente en el metabolismo de los cuerpos cetónicos, donde este tipo de intervenciones lo que van a hacer es que se reduce la glucosa, aumentan los cuerpos cetónicos y estos son un sustrato importante para el corazón energético, pero no solamente actúan en esta vía, sino que también pueden actuar en diferentes, con moléculas de señalización en una respuesta de adaptación, activando mecanismos importantes de respuestas antioxidantes, de mejoramiento de la función mitocondrial, que se ve afectada en estas condiciones y también de sobrevivencia. De hecho, la terapia, y ahorita que lo comentaba en la mañana el doctor Douglas, una de las terapias que están aprobadas para esta condición, que son los inhibidores de cotransporte de sodio y glucosa tipo 2, pues aunque no se sabe en efecto cómo es que mejoran esta condición, se han postulado algunas hipótesis que tienen que ver con el aumento de cuerpos cetónicos. Entonces nosotros en la unidad lo que nos dimos a la tarea es en evaluar qué mecanismos podían estar detrás de estas intervenciones en dieta y cómo podían mejorar la función cardíaca. Entonces el primer objetivo con el que nosotros estamos enfocados a trabajar es precisamente en trabajar con un modelo preclínico en ratón de falla cardíaca con fracción de eyección preservada y evaluar en las intervenciones de ayuno intermitente y restricción calórica. En esto se van a hacer una serie de evaluaciones en donde trabajan activamente el grupo de la doctora Noemí García y del doctor García Rivas. También se van a hacer evaluaciones a nivel de inflamación, donde tenemos la colaboración del grupo de la doctora Marion Brook. E importantemente, como no todo lo podemos resolver a nivel del modelo y tenemos que explorar más allá los mecanismos que nosotros nos importan, también tenemos un objetivo importante de establecer un modelo in vitro para poder evaluar o tratar de buscar estos mecanismos a nivel in vitro, donde estamos trabajando con el doctor Augusto Rojas para hacer estos modelos. Y también tenemos un modelo in silico, en el cual se busca encontrar blancos moleculares que puedan estar interviniendo en estas vías y que puedan elucidar posibles fármacos en un futuro, y esto es con el doctor, en colaboración con el doctor Flavio Contreras, que ellos son expertos en simulación y estudios in silico. Entonces, ¿dónde estamos ahorita? Nosotros, como bien mencionaba el doctor Omar el día de ayer, en el laboratorio se ha establecido un modelo de falla cardíaca con fracción de eyección preservada con base en los antecedentes en un modelo que hasta hace unos años pues, se pudo establecer, porque como les menciono es una enfermedad compleja y que se basa precisamente en inducir dos condiciones importantes para esta patología, que es proceso de obesidad y de hipertensión. Entonces, con estos animales ya han estado trabajando activamente estudiantes de doctorado y ustedes pueden ver los pósters que presentaron el día de ayer y el día de hoy que van a presentar, y donde esta enfermedad recapitula importantemente condiciones de la falla cardíaca, como es hipertrofia del miocito ventricular, aumento del pulmón, congestión pulmonar, disfunción diastólica y la que conserva la fracción de eyección. Entonces ya con este modelo nosotros ahorita estamos trabajando con intervención que es el ayuno intermitente y la restricción calórica. Hemos corrido estudios piloto para evaluar cuáles son las mejores condiciones de ayuno. Se han establecido 8 horas de ayuno. Se ha corrido el primer grupo, que es el grupo control, en donde no se induce la falla cardíaca, simplemente se induce el ayuno, y se han obtenido aquí las muestras importantes que están comenzando ahorita a evaluar. Está por iniciar el grupo de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, en el cual se van a evaluar 2 tipos de intervenciones de ayuno intermitente, una con una dieta rica en grasas y otra con una dieta estándar, y un tercer grupo que va a ser el grupo de exploración de restricción calórica, reduciendo el aporte calórico un 30% y además modificando los componentes de la dieta. Y a partir de estos estudios pues, se van a evaluar parámetros fisiológicos como función cardíaca, función a nivel de músculo esquelético, evaluaciones a nivel celular importantes, y también marcadores circulantes como cuerpos cetónicos, y un marcador en el que nosotros hemos estado estudiando y que nos importa mucho, que es un vínculo entre la oxidación, disfunción mitocondrial y inflamación, que es el DNA mitocondrial oxidado. Y además de este objetivo, también tenemos ahorita en el cual yo me encuentro trabajando activamente, es en el desarrollo de un estudio in vitro para recapitular mecanismos y poder llegar a mejores
hallazgos a nivel in vitro, y es el cocultivo un cocultivo entre adipocitos y mioblastos para conocer la interacción que hay precisamente entre estos dos tipos de tejidos, de este tipo de células, y poder explorar los mecanismos principales de cómo afectan los cuerpos cetónicos en estas condiciones de lipotoxicidad, qué efectos benéficos pudieran tener a nivel de función mitocondrial, estrés oxidante y de un marcador de estrés oxidante que nosotros estudiamos, que es el DNA mitocondrial. Y finalmente, y no menos importante, es el objetivo que tenemos in silico. Estamos trabajando con el doctor Flavio identificando blancos moleculares potenciales, y aquí estamos buscando la relación que pudiera haber entre cuerpos cetónicos, DNA mitocondrial, moléculas señales de DNA de origen de mitocondrial que pudieran estar participando en los procesos de inflamación que se observan en la falla cardíaca y que pudieran estar relacionados también con los efectos benéficos de los cuerpos cetónicos. Entonces aquí hemos estado trabajando en colaboración los miembros de la unidad, estudiantes postdoctorales como yo, para poder poder conocer cómo se desarrolla esta enfermedad, cómo la intervención en dieta pudiera tener un efecto benéfico, encontrar blancos moleculares para, a partir de estas exploraciones básicas, poder trasladarlo pues, a estudios clínicos. Y pues eso sería todo por mi parte. Sí, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, Perla. Continuamos con la sesión de preguntas. So a lovely presentation and a really interesting question. One suggestion would be to look at autophagy in your model, because intermittent fasting is known to upregulate autophagy, and autophagy is known to lead to organelle replenishment, in particular mitophagy. So it's just a suggestion that an added mechanism may be autophagic pathways that then lead to basically new organelle biogenesis, in particular the mitochondria. Just a thought. Yes, in fact, we are focused also on studying the mitochondrial dynamics. We explore in our laboratory. I'm work with some studies about mitochondrial dynamics, biogenesis, mitochondrial, and we are considered that. Thank you. Thank you. Gracias, Perla, por la presentación. Gracias. Desde un contexto general, ¿esperaríamos que la respuesta de ayuno intermitente sea similar entre, lo voy a decir en pacientes, pero podemos pensar en modelos animales, un modelo animal sano contra aquel con insuficiencia cardíaca con alguna afectación? Aquí sobre todo en el sentido que si bien, bueno, la intervención es al mismo tiempo en ambos, pero la respuesta debemos de suponer que si es similar en una será similar en el otro, ¿o hay algún cambio a priori que debiéramos de considerar? No, ¿Qué dice la literatura? Sí, de hecho consideramos que cada grupo tiene sus controles respectivos, porque definitivamente tiene que haber cambios, porque en falla cardíaca hay procesos adaptativos, incluso el corazón se adapta aumenta también el consumo de sustratos como cuerpos cetónicos. Entonces, todas estas adaptaciones, definitivamente el ayuno va a tener un efecto muy diferente a lo que nosotros podríamos ver en un paciente control. Además, tenemos que considerar que estos pacientes, si hablamos del contexto clínico, no solamente van a presentar obesidad, hay algunos que presentan, por ejemplo, diabetes mellitus. Entonces, todas estas, nosotros aquí estamos, es una vía básica de exploración para poder elucidar mecanismos que claro que en el paciente pues, podrían ser más complejos, lo que nos pueden acercar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos tampoco del público virtual todavía preguntas. Ya acaba de llegar una. ¿En qué consiste el modelo 3D? ¿Podrías dar más detalles sobre la estrategia para generar la interacción entre los dos tipos celulares? Sí, claro. Nosotros ya hemos trabajado con modelos tridimensionales de cultivo en otros tipos celulares y ahora lo queremos expandir para poder abarcar aquí este estudio que se encuentra relacionado con falla cardíaca y obesidad. Y nosotros lo que hacemos, o lo que se plantea es hacer un cultivo tridimensional de adipocitos para que mimetice o que pueda representar mejor lo que ocurre en vivo. No es exactamente lo que ocurre en vivo, pero que nos pueda acercar.
Entonces se generan esferoides de adipocitos y que estos nos van a permitir proporcionar no solamente ácidos grasos, sino también adipoquinas, moléculas de señal y poder estudiar esta conexión que podría haber entre músculo y tejido adiposo. Los cocultivos se planean como una de las bases, es un cultivo 2D, monocapa, y el otro es tridimensional, que nos permita hacer estas dos interfaces, pero también se está evaluando hacer dispositivos que nos permitan controlar los flujos de estos dos tipos de líneas celulares para poder estudiar mejor cuáles son las moléculas señales que hay entre estas dos vías. Perla, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Qué matriz van a utilizar para hacer el modelo 3D y si esto llegara a afectar la interacción entre las células? Sí, lo que nosotros ahorita hemos estado, que se están corriendo ese crecimiento de estos esferoides y se ha demostrado que al menos las líneas con las que contamos de adipocitos pueden crecer de forma tridimensional, disminuyendo las capacidades de adhesión de placa, entonces no requieren una matriz como tal. Sí, tenemos planeado agregar matrices que nos ayudan a reducir los centros de reducción de oxígeno, que puede haber centros muertos en nuestros esferoides, y probablemente probar algunas otras matrices, pero por lo pronto estos son los planteamientos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos muchísimo toda esta interacción, a Perla, a todos los que participaron en estos workshops. Gracias, Janet, gracias a todos. Eso todavía no termina, pero considero que es un momento adecuado para una serie de mensajes. El primero de ellos tiene que ver con dar las gracias a nuestros conferencistas magistrales, como lo dije al inicio, por compartir su perspectiva, su conocimiento, sus recomendaciones. Nos confirma que vamos por un muy buen camino, pero lo más importante, pues nos invita a soñar que hay todavía mucho por hacer y que no estamos solos, ya los buscaremos. Gracias a los expositores del workshop por, en un tiempo muy breve, dar un panorama de los proyectos que estamos desarrollando. De verdad, muchas gracias. Nuestros alumnos y postdoctorantes por la preparación y el esfuerzo dedicado a la sesión de pósters, a la cual aquí aprovecho para invitarlos a la sesión de póster que tendremos después de un breve cóctel. Pero lo más importante es, gracias a la audiencia presencial y virtual, se registraron más de 3,000 participantes, entonces estamos más que de fiestas o de manteles largos. Entonces, de verdad, muchas gracias por su participación. Nos confirma otra vez que esta es una problemática de varias aristas y en la cual todos estamos muy interesados. Anuncios, repito, por favor, tómense el tiempo de caminar por la sesión de pósters. Ahí, repito, de manera un poquito más detallada tendrán la oportunidad de conocer algunas de las investigaciones que estamos desarrollando. El segundo mensaje es una actividad paralela al Congreso, es la actividad que llamamos Gigantes de la Medicina, que será en este mismo lugar de 6 a 7 con el doctor Douglas Menn, platicando con el doctor Guillermo Torre. Por favor, anótenlo por ahí, de 6 a 7. Y quizás antes de hacer la invitación a que vayan a la parte del cóctel, el equipo de producción y logística preparó un video de lo que ha pasado estos 2-3 días. Aquí aprovecho de verdad para darle las gracias a todo el equipo de producción que va desde que los micrófonos y las presentaciones funcionen, todo eso que está detrás del Congreso y que nos hace a nosotros lucir muy bien. Entonces, muchas gracias. Y sé que es una frase ya muy trillada, pero corre video.
pues ahora sí los invitamos al cóctel.